Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos otra vez a una nueva plática del Departamento de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto del CEDIM. Pues bueno, hoy tenemos el honor de tener a dos personas súper buenas en lo que hacen, que le han dado durante mucho tiempo en el diseño, y pues les voy a contar un poco de ellos. Mauricio Lara y Sebastián Lara son diseñadores industriales por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los hermanos Mauricio Sebastián Lara y su estudio Lara Hermanos son un claro ejemplo del diseño mexicano actual. Con más de 29 años de experiencia profesional, se han posicionado como uno de los diseñadores más importantes y reconocidos de México. Aunque son diseñadores industriales, sus actividades profesionales se caracterizan por ser multidisciplinarias, realizando exitosamente proyectos integrales que abarcan desde el diseño de concepto, objetos, mobiliario, espacios interiores, etc., lo que los ha llevado a obtener numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. Sus creaciones han sido expuestas en diferentes foros de América y Europa. Sus piezas se publican en numerosos medios especializados de diseño alrededor del mundo. Como parte de su actividad profesional, los hermanos Lara también comparten su experiencia impartiendo conferencias, talleres dentro y fuera de nuestro país. En octubre del 2020, el plafón diseñado y desarrollado para el restaurante Veneno en Guadalajara resultó ganador del primer lugar del concurso internacional de diseño Restaurant and Bar Design Awards de Londres, Inglaterra, en categoría Sailing. En 2017, el asiento Check Suite de Mauricio Lara fue adquirido por el Denver Art Museum como parte de su colección internacional de diseño. En julio 2013, los hermanos Lara fueron jurados del concurso internacional Core 77 Design Awards. Es la categoría de diseño interior. En 2012 fueron seleccionados para participar en el proyecto Destination México para el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, donde el portalápices erizo de Mauricio Lara se quedó como pieza exclusiva mundial de este prestigioso museo. En 2010, su proyecto The Stock Gourmet resultó ganador de la categoría Espacio Interior en la segunda Bienal Iberoamericana de Diseño BIT10 en Madrid, España. Como un importante reconocimiento a su labor profesional, la editorial Arginé publicó en 2011 un libro sobre el trabajo de estos diseñadores y su estudio. Y pues bueno, Mauricio y Sebas, muchas gracias por estar aquí y pueden empezar. Muchas gracias, Jaso. Muchas gracias a la Universidad, al CEDIM, por su invitación. Nosotros siempre somos felices de que nos inviten para poder compartir la experiencia que tenemos. Y bueno, pues el día de hoy pues vamos a tratar de darles una muestra o mostrar un poco cuál es el sistema, cómo trabajamos, y por eso el título de la conferencia. Sebastián, ¿tú cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, bienvenidos todos los que están conectados. Y bueno, pues como decían, vamos a enseñarles un poco de nuestra metodología, algo de portafolio, y bueno, cualquier duda o lo que sea, ahí escriban en las preguntas y nos van a ir diciendo, y con gusto les resolvemos. Entonces voy a compartir pantalla. Espero que todo el mundo la vea. ¿Se ve? Sí. Yo sí la veo. Perfecto. Entonces yo creo que... Chicos, ¿sí se ve? Si no, ahí imagínenselo, está padre. Sí. Bueno, pues buenos días, vamos a arrancar. Del concepto al objeto. Nosotros en el estudio es una constante la manera de cómo nosotros trabajamos, y siempre hablamos del concepto como la parte fundamental de la creatividad y de los ejercicios de creatividad. Somos creyentes de que sin un concepto no puedes realmente tener un proyecto que se sustente, ¿no? Entonces, por eso el título de esta charla, ¿no? Y decimos el objeto como tal. Muchas veces el objeto puede ser un espacio completo, una marca, y sí, un objeto físico, pero el objeto, ¿qué objeto tiene el objeto? Es un poco la pregunta que nos hacemos, y siempre está basado en un concepto, para que ese sea el hilo conductor del proyecto y que sea mucho más fácil diseñar y no estar inventando cosas, sino estar basados en una investigación y apegados al concepto es como vamos trabajando.
estos somos nosotros. Y bueno, esto es un poco lo que ya yo Jaso. Tenemos 29 años haciendo lo que hacemos y bueno, creo que nos vamos a morir haciendo esto, ¿no? Nosotros nos especializamos o decimos especializados en proyectos integrales de diseño porque nuestra actividad profesional nos ha ido llevando a hacer desde objeto y producto hasta interiores, escultura, espacios, intervenciones, colaboraciones con otras disciplinas, arquitectura, etcétera, etcétera. Moda. Entonces, bueno, esto es súper importante y siempre lo queremos mostrar al inicio para que se pueda entender. Esto no es una metodología de nosotros, sino es una manera como nosotros graficamos el pensamiento como los humanos lo llevamos a cabo todos los días, ¿no? Entonces, así graficamos este sistema de pensamiento, que después puede trasladarse al tema del diseño, pero no lo entiendan como una metodología, sino como un sistema de pensamiento que nosotros aplicamos y que todo mundo aplica en la vida real todos los días. Sin embargo, nosotros lo hacemos consciente y partimos de esto para poder resolver los proyectos. Entonces, en esta espiral, que puede ser tan largo, tan cerrado como lo que se necesite, esto es como un zoom, así, a la molécula de la espiral. Entonces, siempre los proyectos arrancan a partir de un problema. Ese problema puede ser dado, o sea, que alguien te ponga a resolver algún problema, o que tú como diseñador lo detectes y lo encuentres, ¿no? Pero siempre hay un problema en donde iniciamos. Entonces, lo siguiente, o el primer tercio de esta espiral, es una parte muy importante que es la investigación. Tienes un problema y lo primero que hay que hacer es investigar. ¿Investigar qué? Pues todo lo que hay en el mercado, todo lo que se ha hecho, investigar diferentes alternativas de solución, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a poner con un ejemplo coloquial que es mucho más fácil de entender y luego lo llevamos a un ejemplo de diseño industrial. Después de la investigación pasamos a una zona que es el análisis, que es muy cercana a la investigación. Es donde el cerebro se da cuenta de lo que tiene en la cabeza en la investigación e inmediatamente tomamos decisiones. Si se fijan en el espiral ya dimos casi la vuelta y ya estamos más cerca del centro. Entonces, para poner un ejemplo coloquial, imaginemos a una persona, una chica. Una chica, y el problema es que hay una boda, ¿sí? Entonces, en esa boda, siempre pues, son problemas las bodas. Se vuelve un problema la boda. ¿Por qué? Porque lo primero que se piensa, o normalmente quizás en los varones no es tan así, porque te pones tu traje, pero las mujeres siempre piensan, ¿qué me voy a poner? ¿No? Entonces, a partir del qué me voy a poner, investigan. Si es en un salón, si es de día, si es de tarde, si es de noche, en la playa, en un bosque, quiénes fueron, si ya me vieron mi vestido, si no me vieron mi vestido, todo eso lo tienen investigando. Aquí empiezan a analizar, pues es en la tarde, pues va a ir mi prima que me prestó el vestido y entonces esta vez no me lo va a prestar, todo lo que está pensando esta persona está dentro del análisis a partir de lo que ya investigó y después concluye que necesariamente se va a comprar un vestido, ¿no? Casualmente siempre se tiene que comprar un vestido. Siempre se tiene que comprar un vestido, entonces ya concluyeron, pero ya están más cercanos al día de la boda. Nuevamente, avanzan a la zona de la investigación, en dónde lo puedo comprar, me lo mando a hacer, se lo pido a otra prima, etcétera, etcétera. Analizan si me lo presta mi prima, no tengo zapatos, y entonces concluyen que se tienen que comprar zapatos, o bolsa, o lo que sea. Y conforme van avanzando en esta espiral, van entrando a estos tercios en donde van necesariamente investigando ciertas cosas, analizándolas y tomando decisiones hasta que al final llegan el día de la boda y van súper guapas con su outfit perfecto y ya llegaron a la boda y ya está. Si nosotros entendemos esto solamente como una gráfica del pensamiento de los creativos o del ser humano incluso, podríamos esto trasladarlo a un ejemplo de diseño industrial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema que
una cubierta, por ejemplo, necesitamos hacer un escritorio para niños de un colegio, ¿sí? Entonces, nuestra primera parte es en dónde está el colegio, qué edad tienen los niños, cuánto miden los niños, qué ¿Qué presupuesto hay. metodología tienen los niños? Así es, si van a hacer actividades con agua, con arena, con plastilina, etcétera, etcétera. Analizamos todos estos elementos de la investigación y concluimos que vamos a poner una cubierta con un laminado plástico, ¿no? Investigamos nuevamente en dónde lo vamos a comprar, en qué dimensiones lo vamos a hacer, si lleva cubrecanto rígido, si lleva cubrecanto de PVC, si lleva lo que lleve. Y después analizamos lo que cuesta, los tamaños, los costos, etcétera, etcétera, los sistemas productivos y concluimos que va a ser cortado con un router CNC, que se va a usar PVC, etcétera, hasta que llegamos al centro con una cubierta que funciona para todas estas cosas, ¿sí? Esos espirales se pueden hacer para las patas, para la cubierta, para cualquier elemento. Y no necesariamente tendríamos que estar haciendo espirales graficados, pero simplemente por eso hablábamos. Es como se piensa, pues. Exactamente, cómo nosotros graficamos el pensamiento. Y si ustedes lo entienden así de fácil, que no es una metodología, pero si lo entienden así, van a poder tener una guía muy, muy sencilla de lo que tienen que hacer para resolver los proyectos de diseño. Entonces, porque a pues, veces se quiere concluir antes de investigar y de hacer el análisis. Entonces, sí, no, lo hacemos de esta manera y esa es la solución. Pero ¿por qué llegaste a esta solución, no? O sea, ya investigaste si los niños les funciona que esa cubierta sea así. No, va a ser solo en Zoom. Ah, pues perfecto. Entonces puede ser una cubierta de una madera que si se mojan, sí se pueda dañar, pero tal vez no. Entonces, si no hiciste ese análisis, esa investigación y esa conclusión no está sustentada, pues al final de cuentas nada de esto funcionó. Entonces, a nosotros nos funciona mucho saber en qué etapa del proyecto vamos, ¿no? Si estamos ahorita solamente investigando y a veces el cliente, oye, ¿cómo va? ¿Ya tienen bocetos? Espérate, estamos haciendo la investigación, necesitamos que nos mandes un brief por escrito de qué es lo que necesitas, cuántas personas necesitas, si es un restaurante, cuántas personas quieres sentar, qué comida va a servir, va a ser de día, de noche normalmente tu servicio, todo eso, ¿no? Haces el análisis y empezamos a concluir y a partir de eso empezamos a trabajar para poder llegar a ideas, a bocetos, a cosas, pero siempre basadas en una investigación y en un concepto. Ahora, es súper importante entender que el diseño no es dibujar, es decir, el diseño es una manera de transformar la información en algo, ¿sí? Normalmente somos gente que trabajamos a futuro, porque hacemos cosas que no existen en ese momento. Entonces es una profesión que habla de futuro. Por otro lado, el dibujo es la última parte, entonces es muy curioso que cuando tenemos un trabajo escolar que vamos a resolver una problemática de un asiento, pues inmediatamente empezamos a hacer bocetos de sillas. Espérame, eso Si esa es bien nos la va. última parte, esa es la última parte, ¿no? Exacto. Entonces, O ya, es que no puedo diseñar porque mi compu no trae pila. Pues no, se diseña claro, con esto, ¿no? Eventualmente necesitarás alguna herramienta para darle salida a tu idea. así es. Ahora, Dios no quiera, pero yo me quedo sin poder mover las manos, yo puedo seguir diseñando. O sea, no necesito dibujar, ¿no? Es una manera como cómo trasladas la información y cómo alguien puede resolver esa parte de dibujar y tú ser el diseñador, ¿no? Entonces entendamos que el diseño se hace en la cabeza y en el pensamiento y no en la ejecución de dibujos. Dibujar es una parte, pero ya es la última parte, casi casi donde estamos después de las conclusiones, entonces ya dibujo. Antes de eso no puedo dibujar. Entonces, bueno, esto lo pusimos como el secreto y eso pues sí, es de alguna forma como nosotros abordamos los proyectos. Y aquí traemos algunos ejemplos de objetos y bueno, pues empezamos con esta pieza. Es a partir de esta taza de papel de espresso para tomar el café, que al final de cuentas te lo sirven, le das 2 tragos al espresso ristretto y lo tiras. Pues haciendo ese análisis, hicimos esta pieza, la diseñé en cerámica y es más un mensaje, es una pieza que se llama Paper Cup, siendo de cerámica, y esta fue una de las que participó en el Destination Design del MoMA y es una pieza que gusta mucho porque es un lenguaje universal. Todo el mundo conoce esta tacita de papel y al verla en cerámica dices, ah, claro. Y ya cuando en el texto de la caja decía eso, detengamos el consumo de papel o hacemos un consumo más inteligente, reciclemos, etcétera. Esta también son piezas que
pues nos gustan mucho, ¿no? Que son piezas como de diseño universal. El tema de pues estos barrilitos, ¿quién los diseñó? Nadie sabe. Las inyectoras de plástico, estos son los tamaños de los aleros que venden. Y a partir de eso, analizando un poco nuestra manera de vivir como mexicanos, que al menos una vez por semana comíamos, antes de la pandemia, comíamos en la calle, o mucha gente come diario en la calle. Entonces, ¿cómo podíamos representar ese orgullo de estar comiendo en la calle y ser mexicanos, llevándolo al Museo MoMA de Nueva York? Diseñamos esta pieza que son los barrilitos, que son un salero y pimentero. Normalmente no son pimenteros porque pues para una taquería no necesitabas pimienta, pero se hizo esta parte como más gourmet, también en cerámica, y es simplemente la abstracción formal del barrilito convertido en una pieza cerámica. Y a partir, digamos, de esta idea de cómo los gringos a todo lo que tenga esta forma de sombrero, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, es un botanero para comer cosas que lleven semillas, ¿no? Entonces tienes un cono en donde por ahí tiras la semilla cae en este contenedor que no se mezcla con el alimento limpio, porque también, pues, siempre en las reuniones acaban los ceniceros llenos de colillas, de huesos, de palillos, de tal, y en este caso, bueno, lo que busca es tener este mensaje de un sombrero y tener un objeto para comer botana, pero más allá del mensaje, pues sí hay que resolver la parte de la función, que los elementos no se mezclen, ¿no? Las semillas con el alimento limpio, etcétera, que lo puedas lavar, que sea fácil de comercializar, fácil de entender y que la propia semiótica del objeto te diga que hay que hacer algo en el centro y en este caso, pues poner las semillas, ¿no? Luego, es algo que a mí me gusta estar viendo y analizando como estas soluciones populares y creencias, ¿no? Que se cree que en las taquerías o en las carnicerías o en muchos lugares, en los mercados, poniendo una bolsa de agua, las moscas se van a espantar, van a decir, no, vámonos, aquí no hay que comernos los chicharrones de esta gente, ¿no? Entonces, a partir de eso, se diseñó el florero, el Fly Away, que es esta pieza también en cerámica. Es una pieza que se trabajó a partir de un modelo de una bolsa plástica llena de yeso, pero al final después se tuvo que rehacer la escultura y todos los trazos como si fueran las arrugas del plástico para poderlo hacer así. Se cuelga, tiene una solución de colgado diferente en la pieza, pues, pero aquí está como representativa. Y es una pieza que participó en una exposición en Corea, en China, en Corea, sobre el tema de cerámica y lo que estaba pasando en el mundo, y fue una de las que representaron a México. Y bueno, esta es nuevamente fotografía de referencia, los mercados, los cepillos, las escobas, los escobillones, los acates, y cómo de aquí se hace la abstracción para hacer este cepillo, que es un portalápices, que esta fue una de las piezas que también estuvo en el MoMA y que se quedó como pieza exclusiva de este museo, en el cual, bueno, pues los lápices con punta se clavan y funciona perfectamente, pero bueno, la referencia viene de estos cepillos clásicos del mercado, ¿no? Entonces, con un lenguaje nuevo, pues logras una pieza que pueda ser incluso entendida de manera internacional, o sea, que no necesitas explicaciones, sabes cómo lo usas, ¿no? Y bueno, de este elemento que es el chacmol de la cultura maya, originalmente viene de la tolteca, fue una invitación para hacer un asiento para una exposición en Holanda en 2004, y fue esta síntesis del asiento del chac, y este se llama chac seat, que después, bueno, este asiento pues se ha vuelto ya como una pieza emblemática que ha viajado por el mundo y que ha participado en muchísimas exposiciones. Y bueno, es esta síntesis de la figura tal cual, cortada en espuma de poliuretano, y que te habla de la posición que adquieres, ¿no? O sea, tú al sentarte te conviertes en un chac. Y inspirado en los molcajetes, que es la mejor solución de estabilidad. Cualquier elemento con 3 patas se vuelve estable en un piso desnivelado, y que nadie sabe por qué el molcajete tiene la forma de un cerdo, tal vez porque los cerdos lo usaban para moler algo o que muelen. Entonces el molcajete es como la representación a partir de un puerquito, y esto fue para una empresa en Italia que tenían corte láser hace 10, 15 años y querían que diseñadores del mundo hicieran patrones de archivo para corte y iban a formar parte de su catálogo. Se llamaba First Cut, la exposición, y esta pieza está hecha en aluminio, en un calibre 16, y está anodizada en color rosa mexicano,
Y esta pieza también se la regalamos a Paula Antonelli, que es la directora del Museo MoMA, y bueno, ahí la tiene en su escritorio, hasta donde sabía, todavía la tiene ahí en su escritorio. Pero bueno, es importante decir que es un portaobjetos, ¿no? O sea, para dejar la llave, Exactamente, es un dejar una portaobjetos. cartera, Para ¿no? desarmarte cuando llegas a tu casa y armarte cuando te vas, ¿no? Dejas ahí los audífonos, las llaves, el celular, la cartera y después te vas. Pero es un portaobjetos tal cual. Y bueno, esta es nuevamente la referencia de este sistema que se utiliza poner botellas, que alguien le llama las varillas de las botellas o las varillas de la esperanza, porque tiene la gente la esperanza de que va a construir el segundo piso de su casa. Y bueno, como referencia, hicimos una colaboración para una marca de cerveza, la Carlsberg, y para una exposición de diseño verde aprovechamos las botellas para hacer esta pieza que es el sillón Carlota, más como nuevamente como un mensaje y como ese concepto, esa referencia de las botellas puestas en las varillas, en este caso son tubos, pero está puesto tal cual las botellas y te puedes sentar. No es un asiento para sentarte a ver una película o para tener una reunión, pero más bien es una pieza para una exposición y esta estuvo dentro de la primera exposición de diseño industrial en el Museo MAM de la Ciudad de México como parte de esa colección de diseño industrial. Y fue muy complejo porque nos tuvimos que tomar todas esas cervezas, ¿no? Entonces Sí, sí estaba bien complejo. Hubo un patrocinio, nos llegaba una caja de cervezas a cada uno por mes, entonces sí fue un proyecto muy, muy difícil. Bueno, muy inspirada aventurado. en la silla Acapulco, que muchos la conocen así, gracias a Ceci León de la Barra, que ya lo bautizó así. Era la silla Concha, tenía varias referencias. Al parecer, esta silla nadie se atribuye la paternidad del diseño. Hay una historia de un italiano que llevó a unas comunidades indígenas y les puso el diseño y a partir de eso ellos lo empezaron a replicar. Es una silla que me gusta mucho, con la que me identifico y a partir de eso hice esta silla que es la Mediodía. Es una silla que participó en el concurso American Hardwood Export Council, que era el 2 o el 3, y era completamente una silla hecha con madera sólida y cada una de las cerchas, como el material no es flexible como en la silla Acapulco, cada una de las cerchas tiene una forma diferente para darle ergonomía. Y es una silla súper cómoda, decíamos que es una silla de postura de patrón, ¿no? Como que estás así acostado en la playa para poder tomar o para, no sé, ¿no? Y esta es una silla que aparte resultó ganadora y que me gusta mucho la idea de que se demuestre mucho la veta de la madera, cómo se ve todo pues el encino americano, ¿no? Y esto fue para una exposición de diseño de mobiliario aquí en Guadalajara, en la cual nos invitaron para diseñar algo de mueble y nosotros, nuestra reflexión fue nuevamente con el concepto, nosotros nos pusimos como concepto hacer piezas de contracultura, ¿no? Entonces, estuvo esta es la divertidísimo. referencia, pues, ¿no? Como todos los albañiles al final, a la hora de la siesta, ponen lo que sea, un costal, el cajón mezclero, lo que sea, y se acomodan, ¿no? Entonces, a partir de eso diseñamos esta pieza que tiene un cojín muy cómodo en jerga, y es el cajón el maestro, ¿no? Entonces ahí te pones en esa posición, y también participó ahí en el MUAC, ¿verdad? En la exposición del MUAC, y estuvo ahí a la venta y demás. Y a partir de eso también Mauricio diseñó otra pieza, pero lo chistoso es que ni nos pelaron en la exposición, tomaban fotos y los fotógrafos se brincaban y tal, y luego nos piden estas imágenes para publicarse en una revista en China y otra en Israel que dice qué está pasando alrededor del mundo, y salieron estas piezas y nadie de la exposición se dieron cuenta de eso, ¿no? Claro, porque era un proyecto muy aventurado de contracultura donde usamos un cajón mezclero y en este caso los canales montenes para hacer este asiento, bueno, este banco que es el banco vaquero donde pones a la mano el libro vaquero o este tipo de revistas para que pues, te pongas a leer, porque también este tipo de documentos o de literatura pues también te ayuda a subir tu cultura. Te da cosquilla. Así es. Y bueno, estas son colecciones que hemos hecho para marcas, o sea, no solo hacemos asientos de contracultura, sino ya enfocados un poco a proyectos de diseño industrial. Hemos sido invitados por la marca de Urrea, que es una empresa 100% mexicana, que ha apoyado mucho el diseño, ha trabajado por muchos años con diseñadores mexicanos y nosotros tenemos la fortuna de tener 3 colecciones hechas ya con ellos. Y esta fue la primera invitación, la línea Vermont. Querían un proyecto que solucionara el clásico americano. Entonces, como concepto clásico americano, pues era
empezar a trabajar y en este caso, por ejemplo, ver referencias de formas, de reflejos, de curvas, etcétera, para poder empezar a generar los bocetos, ¿no? Luego trabajamos todas estas opciones, querían tal cual nos imaginábamos en el brief, que íbamos a llegar a estas llaves de cerámica, ¿no? Con el hot y cold y todas estas piezas y demás, como piezas de ajedrez, como piezas torneadas. Y empezamos a trasladar eso, pero obviamente con nuestro expertise y con nuestro conocimiento de diseño industrial, pues empezamos a sintetizar esas formas, hacerlas mucho más esbeltas, más estilizadas. Ahí está todo el proceso, cómo fue llegando. Y empezamos a darle un carácter mucho más contemporáneo. Parte del brief era, a todo mundo le gusta y todo mundo la puede comprar. Puede ir en una decoración en un rancho en Texas, como puede ir en una casa contemporánea. Y es una pieza que a mucha honra esta colección ha sido una de las más vendidas de Urrea. Y bueno, ahí está la fotografía de cómo quedaron estas piezas. La palanca es muy cómoda, es una pieza muy táctil. Si hubieran visto todo el backstage, antes de poner un nodo, un pixel, algo, lo hicimos en espuma, hicimos nuestros modelos como lo hacíamos en la carrera, lijamos, todo lo hicimos a mano, fuimos dándole como si fueran, en realidad esto es una escultura, haz de cuenta, ¿no? Entonces, con eso nos dimos cuenta si la ergonomía era real, si era fácil de abrir, si era cómodo, si las alturas estaban bien. Y cuando fuimos a presentar a Urrea, todos los directivos, toda la gente se quedaron así. Es que es la primera vez que nos traen ya un prototipo en la primera entrega, en la cual entendimos perfectamente la pieza. Y a partir de eso, viene un proceso de dibujo súper estricto, con todos los radios, con todas las cosas, para que ingeniería lo podía volver a trazar y después redibujar, porque en ese momento no había un escáner digital que pudieran confiar ellos en hacerlo, y al final de cuentas un ingeniero tuvo que retrasar todo lo que le pasamos, ¿no? Pero fue muy padre que la colección nació primero como una escultura y posteriormente se hicieron ya los planos y toda la parte de diseño industrial antes de hacerse renders y cosas, ¿no? Y bueno, este fue el primer ejercicio. Después nos dijeron, ahora queremos una línea que sea mucho más contemporánea, arquitectónica, cuadrada. Y bueno, es el mismo proceso en el cual tienes esta parte de la investigación, volviendo al esquema del espiral, en donde investigas qué hay en el mercado, cómo funcionan, observas, detectas y se fijan en todas estas opciones. Siempre la palanca tiene un corte para poder abrir, ¿sí? Sin embargo, en el último boceto que está del lado derecho abajo, la que adquiere el corte es el cuerpo del monomando. Y la palanca eso está bien padre. es recta, pues. La palanca, de hecho, la proponíamos muy arquitectónica, nos sentíamos mucho más a gusto con el concepto más lineal, más arquitectónico, los reflejos que puede haber del cuarto de baño reflejados dentro de la misma pieza, porque son piezas muy rectas. Entonces la palanca la queríamos como si fuera una solera doblada, sólida. Entonces ahí en ingeniería nos decían, no, es que va a ser pesadísima, va a ser muy cara, no es el target, tal. Entonces empezaron a hacer propuestas, ahuecadas, etcétera. Ellos desarrollaron algunas cosas, hicieron un focus group, y a la mera hora dijeron, no, es que esto no. Entonces, Mercadotecnia sacó el prototipo de la pieza que habíamos puesto de la solera. Dijeron, eso sí se ve que lo diseñaron los Lara. Esa sí es la pieza. Y pues es como un pequeño triunfo, ¿no? Que tuvimos el hecho de que la palanca sí fuera sólida y que estuviera así. Y a partir de eso, con el corte que tiene el monomando, se desarrollaron los ganchos, los toalleros, los colgadores, toallero de barra, la palanca, los mezcladores. Es una colección de las más completas que tiene Urrea, porque tienen desde la salida de tina hasta el sanitario, porque en ese momento compró Urrea Orión, y ¿verdad? Allá en Apodaca tienen la planta, y ¿cómo se llama? Nos tocó ir a verlo y a diseñar un sanitario inspirado en la colección de Urrea. Entonces estuvo padrísimo. Diseñamos también los lavabos, que la idea del lavabo fue cuando los arquitectos ponen el esquema, ¿no? Como la salida, las líneas que significan que tienen hacia allá corre el agua. O sea, a partir de ese trazo, hicimos el trazo en el lavabo, en la cerámica, como haciendo que fuera mucho más fácil la salida del líquido a partir del lavabo. Estas ya son fotografías de la colección. Ahora es importante mencionar que en un proyecto de diseño de grifería, la pieza protagónica, la pieza principal, la que genera todo el lenguaje de la colección siempre es el grifo, el monomando. A partir de que ya se define el grifo, de ahí se desarrollan los demás objetos. Entonces el ADN de esta colección es el corte, digamos, si observan la palanca y el corte que tenemos atrás, a la hora de ver el gancho que está aquí del lado izquierdo, ese es el gancho toallero.
para colgar la bata, colgar la toalla, etcétera. Y entonces son las partes que va adquiriendo la colección con ese ADN que te va hablando de que son parte de lo mismo. Este es el Ahí está el lavabo, lavabo. ¿no? Con estas líneas que marcamos. Y bueno, al final se desarrolló incluso el inodoro. Esta es Y la lo tercera línea. interesante de Vermont a Cuadro es, pasaron 2, 3 años prácticamente, o sea, no es de que esto estamos hablando de un proceso, llevamos 10 años en esto, ¿no? Yo creo que Entonces es más. súper padre el hecho de que vuelva a sonar el teléfono y un cliente confía en ti, oigan, tenemos una nueva colección para ustedes, ¿no? Cuadro también ha sido una pieza ganadora de concursos, etcétera, y fue muy vendida. Y este fue, pues digamos que el más reciente, y este fue hace 2, 3 años que empezamos a diseñarlo. Y Sí, sale apenas, lo acaban de lanzar, ¿no? así es. Aquí, por ejemplo, lo que querían ellos era una que tuviera como concepto el tema tubular, que fuera muy sencilla, que fuera económica y que además pudiera de alguna manera venderse muchísimo, ¿no? Entonces, aquí está nuestro análisis hablando de que si los tubos, que si la circunferencia, cómo en un círculo cortamos y encontramos esta forma, o qué pasa si lo cortamos hacia el otro lado y empezamos a jugar con las proporciones y empezamos a detectar si la curva frontal puede generar reflejos y se vuelve eso, geométricamente atractiva, ligera, es sencilla, es elegante y no deja de tener el estilo tubular. Entonces, estos son los primeros renders de esta colección Nick, en los cuales tenemos estas partes curvas, en donde en la parte, digamos, de la palanca, en la parte de arriba es una sección de esfera que también refleja las áreas del baño y es una pieza muy linda que va de alguna forma a integrarse en cualquier tipo de decoración, puede ser clásica o puede ser contemporánea. Algo interesante es que en la parte inferior de la palanca tienes una esfera Como una oquedad. como una oquedad para que de ahí tu dedo sea muy cómodo poderla abrir y accionarla, ¿no? Es Entonces, con esa expertise de que queríamos que fueran todas, son muy táctiles. Esta es, yo creo que la más táctil de todas, ¿no? Que tengas ese detalle fino de que la palanca te recibe y hay un lugar donde tu dedo se aloja, ¿no? Y también todo el perímetro tiene un resaque o un corte como si estuviera el cilindro y le hacemos un corte recta, o sea, recto para generar otra línea de reflejos, ¿no? y lo que decíamos, la parte protagónica, la que da el ADN, pues es el monomando. Y entonces a partir del monomando se tiene cómo se hace el largo, el corto, pues se mete una extensión, etcétera, etcétera. Empezamos a trasladarlo al monomando de regadera con desviador, que es el botoncito que jalas para que salga por arriba, por abajo, los toalleros, y todos van llevando el ADN de la colección que viene pues del grifo, ¿no? Aquí están los bocetos y es muy interesante cómo darnos cuenta cómo el diseño mexicano ya puede estar en este tipo de industrias y cómo a partir del boceto, bien llevado, ahí están los bocetos, ¿sí? O sea, el cambio del boceto a la pieza terminada sí pasa por un proceso de ingeniería, pero se mantiene muchísimo el concepto, ¿no? Eso habla de que la investigación, el análisis y la toma de decisiones fue bien hecha, porque muchas veces tienes un boceto y al final no se puede hacer y cambia radicalmente. En este caso, es una que se mantiene muy cercana a los bocetos. Y tenemos la fortuna de que esta acaba de ganar en este Look Design Awards el primer lugar en esta categoría de baños. Y además, la semana pasada nos enteramos que en este Architectural Master Prize quedó con la mención honorífica. Entonces son proyectos que nos dan mucha satisfacción, que la empresa, incluso ellos son los que nos inscriben a los concursos y los ganadores son ellos. Entonces eso está muy padre que el diseño mexicano pueda empezar, o no pueda empezar, pero participe en este tipo de concursos y que sea reconocido, ¿no? Y volviendo al tema de los bocetos, todas las fotografías que ven ahí de bocetos son bocetos que se hicieron durante el proceso. Tal vez no están derechitos, tal vez no son los mejores bocetos como dibujo, pero nosotros somos enemigos de hacer el boceto después de la pieza para ponerlo en una publicación. Por eso es que así están como se pensaron. Muchos de esos bocetos los hicimos en la junta con el cliente. Hoy si lo hacemos más grande, tal. Como decía mi ex jefe cuando trabajaba en la carrera, me decía, usa el AutoHand, ¿no? Tal cual, el uso de tu mano, el AutoHand no le entran virus, bueno, ahora el coronavirus, pero bueno, ese uso de tu mano y trasladar tu idea así, esa manera rápida de poderle decir al cliente, es así como lo vas a querer, esa facilidad de entenderlo no tiene precio, porque si te hubieras puesto a modelar, a ver, y le hacemos un chamfer y entonces si extruimos, ya el cliente ya se desvió. En ese caso, a ver, pum, 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 3 ideas. Es así, se dibuja a escala, le gustó, perfecto, ya vamos a trabajarlo al despacho.
Y bueno, en este caso decíamos de nuestra actividad integral, aquí tenemos algunos ejemplos, nos vamos a ir un poquito más rápido. Estos son proyectos integrales en los cuales desarrollamos desde el concepto original, en este caso la parte de la gráfica, la comunicación, la señalética, etcétera. Este es el primer centro estatal de fomento a la lectura que está en Guadalajara, que es un proyecto que se buscaba en algún momento de las administraciones replicar en los demás estados. Es una biblioteca que se adaptó, nosotros tratamos de respetar el edificio, lo único que hicimos fue colgar en los muros tabla roca para no tocar la cantera original y generar todo este tipo de mobiliario que lo que busca es que la gente se siente a leer. A diferencia de una biblioteca en un centro de lectura, lo que buscan es que las portadas estén expuestas, entonces había todo este tipo de libreros y todo este tipo de muebles en los cuales el usuario va adquiriendo diferentes posiciones de lectura. Están estos banquitos que son como si fueran motos o como si fueran pupitres en donde te sientas y puedes abrir tu libro. Hicimos estas literas atrás como para gente más joven que se trepe arriba de la litera y se ponga a leer. Hicimos estos tipis donde se puede sentar a alguien se puede meter abajo. Y hicimos Y también... algo que es interesante, como comentábamos, el brief. Aquí ya Mauricio mencionó varios usuarios. El brief estaba muy amplio porque van a escuelas con niños casi de preescolares hasta personas mayores que van a algún tema de investigación o lo que sea, pasando por todo el abanico de adolescentes, de gente que tiene que ir ahí. Entonces había diferentes usos y analizando la lectura, el hecho de que en algún momento aquí ya me acomodé, aquí estoy cómodo para leer. Entonces pensamos en un mueble para leer así, en un mueble para leer de otra manera, para un mueble para leer y tener tu laptop, como unas bancas como de picnic, o este teatrino que al principio era un lugar como para títeres. Entonces desarrollamos más bien, ¿sabes qué? Aprovechemos la columna, pongámonos un telón ahí, hacemos una explanada de madera y estas butacas son completamente desarmables. Obviamente se armaron ahí, la idea no es moverlas, pero la idea es eso, que son gradas, butacas, escaleras, entonces puedes hacer un happening ahí, o puede la gente ir a sentarse ahí, o puedes ver una presentación de un libro. Y estos diseños, todos los diseños que ven ahí están registrados a nuestro nombre, porque somos proveedores exclusivos de este mobiliario para diferentes centros de fomento a la lectura. En algún futuro, si algún estado pretende buscar un mobiliario especial para centros de fomento a la lectura, sería este. Y también algo que es interesante, que en ese lugar, en la otra ala del edificio, está la Facultad de Fomento a la Lectura. Es de los únicos lugares en Latinoamérica donde se da la licenciatura de Fomento a la Lectura. Este es el área de niños, en donde tienen sus casitas, donde están sus libros, su mobiliario, estos columpios, que los columpios en realidad son solamente un mensaje, no necesariamente son para que los niños se columpien, pero es como para que el niño se siente, tenga una actividad distinta. El trabajo gráfico de los muros es tapicería para volverlo acústicamente más atractivo y menos ruidoso. El mobiliario todo es de una espuma de poliuretano forrado para que puedan ser configurados de manera distinta. El piso es especial, como estos que hay en los hospitales, para poder limpiarlo y que no tengamos problemas de enfermedades, Y etcétera, también etcétera. para golpes, está amortiguado, es un piso amortiguado. Pero es chistoso porque subimos las fotos, una llamada de Emiliano Godoy. Amigos, ahora sí, se volaron la barda con el color, ahora sí, no creo que lo hayan hecho ustedes, dice. Ahí sí nos dimos vuelo con el color, nunca habíamos hecho un proyecto con tanto color. Sí. Y esta, bueno, fue una invitación de una persona que quería generar una escuela con una sistema traído de Italia que se llama Reggio Emilia, en el Una cual es una filosofía especie, educativa. sí, es una especie de Montessori, pero decíamos un Montessori con esteroides porque va mucho más allá. Entonces, en el tema generamos desde el nombre este isotipo en el cual es la síntesis de una letra H, pero que también podrían ser dos niños dándose un abrazo o el papá con el niño, etcétera. Es una escuela de O muchas dos maneras de formas, pensar ¿no? diferentes, dándose un abrazo, conviviendo, pues que eso es bien interesante. Y habla la persona que generó esta filosofía educativa, que es después de la Segunda Guerra, Loris Malaguzzi, habla de los 100 lenguajes del niño.
Entonces, aquí les dejamos 3, pues, ¿no? La escritura, hablar y si bien les va otra cosa, ¿no? Y aquí les dan clases de teatro, de danza, de pintura. Hay un lugar específico dentro del salón que se llama el atelier, que nosotros como diseñadores industriales, imagínate, está increíble, donde tienen un atelierista, que es un artista que les va a llevar. A ver, ¿quieres pintar? Vamos a pintar con esto. ¿Quieres cortar? Van cortando. Tienen esto, tienen maderas. Entonces, el lugar es la única escuela en Latinoamérica generada desde cero para el sistema Reggio Emilia. Entonces, está súper interesante. Y uno de los retos era que el terreno es rentado y tenía que ser móviles, como si fueran casetas móviles. O sea, a partir de un sistema constructivo que medio ya habían desarrollado los productores, pues trabajamos de la mano de ellos para hacer estas casetas, que ya no son casetas, son edificios como tal, y tienen este recubrimiento en madera, porque los niños llegan, se descalzan, entonces todo el tiempo están ahí trabajando descalzos. El que se ve ahí al fondo como una espiral o como una serpentina es el comedor, porque comen ahí también, tienen huerto, tienen alimentación. De repente fuimos, ¿verdad? Sí. Fuimos y los niños estaban comiendo betabel con no sé qué y con... Dices, eso no lo comen en su casa los niños, pues ahí les enseñan y los niños comen lo que les dan y aprenden a probar otros sabores, etcétera, ¿no? Entonces, es muy padre que el proyecto ya lleva 3 años, casi va 3 años y medio, y ahorita ha crecido muchísimo, ya desarrollaron otros 2 edificios, está lleno y es un proyecto exitoso, pues que los niños lo disfrutan, aprenden. Yo ya llevé a mis hijos a un curso de verano y salían fascinados. O sea, ¿qué hiciste hoy? Hoy actuamos nuestro nombre. Entonces, ¿cómo actúas tu nombre, no? Entonces tienes que hacer las formas y todo el mobiliario tenía que responder a eso. Luego los elementos de iluminación, ¿verdad? Los lightscapes. Sí, había que pensar en muchísimas cosas, ¿no? En el tema de este lightscape, que es cómo la luz actúa en los salones y cómo eso lo utilizan dentro del mismo sistema para que los niños observen que en verano la luz llega hasta un lugar del salón y en invierno llega un poquito más adelante quizás, etcétera. También desarrollamos las oficinas, las áreas de juntas, y bueno, obviamente fue desde la arquitectura, el nombre, el paisajismo, el diseño industrial, la elección del mobiliario, porque muchas veces no conviene diseñar el mobiliario si ya es más fácil comprarlo con una empresa que ya lo fabrica en Europa y que está perfectamente probado, etcétera, etcétera. Este es otro ejercicio integral que hicimos ya hace muchos años en Playa del Carmen para un amigo chef que se llama Aquiles Chávez, un chef bigotón muy simpático que está en la tele y que es amigo de nosotros. Este es el segundo restaurante en el cual nos invitó. El primero se llamaba Lo, en Villahermosa, y esta es la fichería. En la fichería fue un trabajo, incluso decíamos, de la parte gráfica. Ellos ya tenían una identidad gráfica, pero tenían 3 tipografías, 5 tonos de azul. El pez iba volteando hacia el lado izquierdo. Las burbujas... Todo más, digamos. Sí, las burbujas eran una grande, una chica, una grande, una chica, y esas burbujas, cuando preguntamos en el tema de la investigación, es cada uno de los socios, y decíamos, ¿por qué hay un socio grande y uno chico? Uno grande y uno chico. El pez está viendo hacia la izquierda. Si lo pones hacia la derecha, la lectura siempre va hacia el lado derecho. Como funciona la vista, siempre jala al lado derecho. Entonces fue hacer como un ajuste a su gráfica sin destruirla, ¿no? Estos son ya espacios, si se fijan, la imagen del lado izquierdo es el render y la imagen del lado derecho es la fotografía. Si se fijan, es muy cercano y decíamos que nosotros trabajamos en la investigación del análisis mucho tiempo para que no haya fallas y puedas hacer trabajos a distancia, como en este caso que es en Playa del Carmen, y nosotros realmente fuimos a 2 visitas, ¿no? A ver el local primero y el final, prácticamente lo demás fue a través de herramientas como WhatsApp. Aquí las burbujas las trasladamos a los espejos del baño, una es el render y luego ya la solución final. Y en los baños, por ejemplo, hicimos esta idea divertida de que el baño es como se meteras a la alberca y esa es la única alberca donde te puedes hacer pipí. Entonces aquí legalmente, ¿no? Claro, llegamos, pusimos la escalerita, las lámparas que te simulan estar adentro de una alberca. Y luego decíamos de la investigación, del análisis y tal, para diseñar el piso, no tomamos como referencia, no elegimos los azules de la nada, sino a partir de esta fotografía tomada en el lugar este del Garrafón, en el Caribe, se tomaron estos colores y de aquí con el puntero se identificaron los tonos y diseñamos el piso, que hicimos una síntesis, para nosotros son como pescaditos. Si ven en la ilustración del lado derecho es la planta, donde está más saturado son los baños, y entonces estamos pensando que los peces o el cardumen llega al baño o sale del baño, y esto al final
en el concepto, en el diseño. Si al final tú llegas al restaurante y no lo identificas, no es tan importante, lo importante es que esté justificado. Entonces ahí ven cómo estos pescaditos van saliendo o van entrando al baño. Otra cosa importante fue aprovechar que los clientes mandaron a hacer el diseño del restaurante y ya habían comprado sillas. Y dijimos, ¿cómo que ya las compraste? Todavía ni lo Sí, diseñamos. no. Entonces la solución fue, vamos pintando las patas de las sillas un poquito más altas en los colores que ya tenemos y logramos un efecto como si estuvieran metidas adentro del agua, como si estuvieras en la playa con los pies adentro del agua, ¿no? También toda la barra y toda la escalera de caracol, porque teníamos una altura en la cual se podía aprovechar para hacer una oficina pequeña arriba, un poco angustiada, pero se podía solucionar. Todo el sistema constructivo es con tuberías y codos y todo, como el sistema constructivo de las plataformas petroleras o la cárcel de Alcatraz. Y la idea es esto, que tuvieras este restaurante que ahora venía de Estados Unidos a entrar a México, entonces tenía que verse como estos warehouses de Estados Unidos donde llegan los barcos a vender su pescado y que tienen estas lamparitas y demás. Entonces esa referencia tenía que haberse reflejada acá de regreso a México, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el antes y el después, el poste nada más se les quitó el plástico y bueno. Y este es el restaurante Veneno, fue un ejercicio aquí en Guadalajara, muy interesante. La invitación de los clientes nos dijeron que querían hacer una invitación a nosotros para diseñar el techo de su nuevo restaurante, que su concepto lo que querían era como el pueblo Tatooine, donde nació Luke Skywalker, y a la hora de enseñarnos referencias, inmediatamente nosotros pensamos en la zona arquitectónica de Paquimé, que está en Chihuahua, y a los clientes les encantó y dijeron, ¿qué es Paquimé? Lo vieron y dijeron, claro, eso es lo que queremos. Entonces, lo que... Que de hecho de ahí se inspiró Tatooine, de Paquimé, pues se usan muchas Exacto. culturas. Esto es más antiguo que Mesopotamia y está en Chihuahua, ¿no? También Ajá. está inspirado en la Estrella de la Muerte, todos estos elementos que simulan como una ciudad de tan lejos, ¿no? Entonces, a la hora de hacer los módulos, diseñamos que parecieran, no sé, como un reactor nuclear, como un ventilador, como una cosa que para nosotros en nuestro ejercicio era un poco complejo diseñar cosas que no tenían que funcionar para nada, sino verse con un carácter diferente, ¿no? Y ya tenían los arquitectos unas salidas de iluminación y en el plano, entonces tuvimos que diseñar un plafón modulado para que en cada lugar salieran los elementos, ¿no? Estas son pruebas que se hicieron a los primeros modelos, eso hicimos rápidamente pues unas piezas para hacerlas corte con láser en MDF. Si quieres, regresate a una anterior. Y se hizo un termoformado en un plástico, no tenía salida, no tenía nada, pero era para decirle a los clientes, miren, de esta manera puede quedar, y ya lo vieron en volumen, vieron las sombras que podían generar, y a partir de eso se desarrolló todo un trabajo súper complejo de modelado en 3D, con los radios, con salidas, con despiece, pues, porque el termoformado es un poco complejo, pues, cómo tiene que funcionar, hay alturas máximas, alturas mínimas, anchos, etcétera. Y después de eso se mandó a hacer unos moldes en madera, en caoba, y con un router CNC generó las matrices para termoformar el plástico. Ahí el de arriba es un módulo que usamos que le llamamos comodín, que es más como la síntesis de Paquimé. Y la idea es esto, que en todos lados las piezas conviven o se pueden empatar. Si tú las giras, todas embonan. Entonces hicimos módulos de 1.20 por 1.20, en la cual prácticamente en 1.20 por 1.20 teníamos todas las piezas diferentes y varios comodines para poder combinar. De repente tenemos este que le decíamos el el reactor. Ese que ven ahí se pudo usar para salidas de lámparas, para sprinters, y ahí estábamos haciendo el primer módulo de 1.20 por 1.20 como probando a ver si funcionaban. Todas las piezas en las esquinas tienen una marca para que por ahí se pije, y todas en sí pues pueden combinar entre sí. La idea es eso. Ahí estaban empezando a hacer el montaje, y lo interesante de esto es, como les decíamos, es que cada módulo de 1.20 por 1.20 tuvimos que saber numerado dónde va. Ahí están los módulos como eran, se iban tachando, este ya se hizo, este no se hizo, este sí, y tuvimos que voltear el plano porque lo que pegáramos aquí abajo, cuando lo peguen acá arriba, tenía que coincidir, si no, pues los íbamos a poner al revés, ¿no? En esta pieza se aprovechó la forma para que ellos con un cúter cortaran el pedazo del estireno y pudieran empotrar sus lámparas, porque parte del brief también era que ellos no querían que hubiera lámparas colgantes. Entonces, aquí están los metros cuadrados que hicimos de esta síntesis del pueblo Tatooine y de Paquimé. La arquitectura la resolvieron unos arquitectos. Nosotros, la invitación fue necesariamente al techo o exclusivamente al techo, pero que convive muy bien con todo el espacio
y la referencia que querían los clientes, ¿no? Aquí ven ya cómo está funcionando el techo, las lámparas que están metidas, sensores, sprinters y tal, todo está oculto. Y bueno, aquí pueden ver ya el interior del restaurante que convive muy bien la pieza, digamos, nuestra intervención, que es el techo, con la parte de la arquitectura de interiores, ¿no? Y Y esto ya algo no, ¿no? que quisimos hacer es que no vieras un patrón. O sea, que tú no digas, ah, claro, van círculo, círculo, rayita, rayita. Tás, aquí vas a ver un cuadrado. Es totalmente aleatorio, no hay una parte igual a otra. Y eso genera ese caos como de una ciudad, ¿no? Como la estrella de la muerte, tal cual. Y bueno, quedó como primer lugar en la categoría internacional de techo el año pasado en el Restaurant and Bar Design Awards de Londres y además quedó también como en el primer lugar de Restaurante de América. Entonces obtuvo en Y dos ahorita categorías el está primer lugar. seleccionado en el Dicen Awards, también está como puntero. Y la verdad es que es algo que pues, el cliente lo tenía claro. Es Juan Monteón y Poncho Cadena. Ellos tuvieron el Hueso, que nos invitaron a hacer unos huesos para el restaurante Hueso aquí en Guadalajara, que ese restaurante ha sido de los más fotografiados, ha salido en Interior Design Magazine, en Travel and Leisure, en las mejores revistas. Entonces él sabía y tenía muy claro que si se hacía algo que llamara y que rompiera por completo, los ojos del mundo iban a estar en su restaurante, aunque estuviera aquí en Zapopan, ¿no? O sea, es muy claro lo que tenía, que esto tenía que darle la vuelta y brincar. Y tanto que pues tuvo la dicha de ser ganador en esta categoría con el mejor techo del mundo contra Foster y contra tanta gente. La verdad es que nos llenamos de orgullo que haya sido esto, pero que el cliente le quedó muy claro que pues todos los ojos del mundo están en su restaurante. Hay mucha gente que viene aquí y ¿dónde es Veneno? Yo quiero ir, aunque nomás vayan por una chela. Bueno, esta es una colaboración que hicimos con Gis y Trino. Son dos personajes de la ciudad de Guadalajara, pero de conocimiento nacional e internacional, moneros, muy simpáticos. Y Gis es amigo de nosotros y con él hicimos, por la invitación de una amiga de Fernanda Villava, que Gis quería materializar o en 3D, hacer sus monos, sus cosas. Y bueno, como unos diseñadores industriales con un monero, empezamos a generar qué podíamos hacer como una pieza para divertirnos, ¿no? En realidad es una pieza más personal y llegamos Si no había un brief, No, nos no. juntábamos a cotorrear, oye, si tatuamos unos muebles con tus monos y si hacemos esto, y él traía un tema de hacer un madurador de aguacates, y incluso ya lo había desarrollado, alguna vez en un museo puso unas cosas con unos periódicos y tal, el dios del aguacate, porque le encanta el aguacate. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer más bien un frutero o algo que pueda como presentar con orgullo y dignidad la fruta dentro de casa. Se hicieron estos discos que parece como un zodiaco, son círculos que se cortan, se aprovechó al máximo, son de latón, esos son los monos de Gis, que los hizo con tinta, ¿verdad? Increíble, y a partir de Sí. eso sacaron la malla para hacer la serigrafía, y le dimos una serigrafía con realce. Todos los cortes, si se fijan, se aprovecha al máximo el material, solamente dejamos estos huecos para que una pieza embone dentro de otra y las puedas como armar. Estos son como jugando un poquito con la dualidad del blanco, el negro, el bien, el mal, etcétera. Entonces tenemos madera clara, madera oscura para estos contenedores donde ponemos el aguacate, ¿no? Es un elemento donde pones a madurar el aguacate. Y en la exposición, ¿verdad? Llegaban las señoras, oye, ¿sí se madura? No, Sí, se madura súper bien aquí. Esto le da un contenido energético y ahí están ya las claro. fotografías de la pieza, ¿no? Entonces es una escultura, pero bueno, finalmente es un divertimento que hicimos y que muchas veces como creativo es interesante hacerlo, ¿no? Para distraerte y ponerte tus propios proyectos, ¿no? Y estos son proyectos que hemos desarrollado para la marca Tecnotabla con Emiliano Godoy. Este es el primero, que es Trayecto. La marca de Jaso, Tecnotabla, nada más cómo vamos de tiempo, porque eso sí, también es ya importante. No avísame. sé cómo vamos. No, todo bien, todo bien. No, no pasa nada. ¿Sí? Ustedes sigan Buenísimo. ahí. Sí, sí, sí. No, no se limiten Órale. ni nada. Vale, vale. Trayecto, lo que busca Tecnotabla, que son los desarrolladores de tableros de melamina y fabricados con MDF nacional, que están en el estado de Tabasco, la fábrica que producen el MDF con árboles de eucalipto. Ellos ya nos habían invitado a colaborar a diseñar patrones gráficos, en los cuales Emiliano diseñó uno y nosotros otros. Y bueno,
Tecnotabla quería también demostrar que su tablero no solo sirve para hacer gabinetes de cocina o muebles y tal, y nos han invitado, porque somos embajadores de la marca, a desarrollar diferentes piezas, más como un tema de instalación, escultura, para diferentes ferias. En este caso, esta es la primera que se hizo para el Abierto Mexicano de Diseño, en donde Tecnotabla participa, y nosotros desarrollamos este túnel que se llama Trayecto, a partir de seguir con el concepto que habíamos hecho en la parte gráfica, que era trabajo manual, y cómo podemos llevarlo de un trazo manual que se hace tal cual, después se tiene que trasladar a sistemas de vectores para hacer los cortes, y esto lo desarrollaron con la empresa de Emiliano Tux, que son los meros másters de este país, Sí, no más. para desarrollar las piezas que se hicieron en 3 niveles para tener los 3 colores, en este caso el negro, el pix es el que diseñamos Sebastián y yo, y el gris claro, en este sándwich de piezas, y generar este trayecto, este túnel, que lo que buscaba de manera conceptual es como que traslades dentro del túnel, trasladas un camino, trasladas un momento, así como los árboles de eucalipto trasladan un proceso para llegar a convertirse en MDF. En este caso también es otro proyecto trabajado a distancia, en lo cual nos mandamos por WhatsApp fotos de, oye, ¿será bien? Aquí está la escala con un lápiz, no más grandes, no más chicos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver qué tamaño tiene, ¿va? Aquí, ajá, aquí es en Tux, en México, el que están armando. Fueron más de 3,000 cortes distintos que hicieron ellos, y al final la pieza, bueno, pues tiene una apariencia muy, muy linda, que además es desarmable. Y bueno, tienes aquí en el MUNAL, que es un lugar espectacular, el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, durante el Abierto Mexicano de Diseño, en donde presentamos la pieza de Trayecto, ¿no? Y Y era bien padre cómo ibas viviendo esto, y el concepto, pues es cómo tuvieron que transformarse las plantas para llegar a ser este MDF y poderse cortar y ser un tablero funcional, ¿no? Así es. Esta es la segunda invitación que nos hace Tecnotabla, en la cual iban a presentar un nuevo color, que era este color mármol, y la invitación era desarrollar algo primero para un espacio en Guadalajara, que es una arquitectura en el exconvento de Santa Teresa, una arquitectura de arcos. Y entonces, bueno, para esto, pues obviamente tienes que ir a investigar nuevamente cómo es el lugar, cómo es el espacio, etcétera, muchas cosas para poder empezar a generar tus primeras ideas, ¿no? Y ahí la idea era representar el arco. Traíamos otras ideas primero como piedras y como otros elementos, pero pues ya que vimos esta arcada maravillosa, pues cómo podemos representar este arco y aprovechar los centros de los arcos y aprovechar las piezas ensambladas como para hacer un elemento que pudieras atravesar o que pudieras llegar al lugar y pudieras ver esta fuga, pues un elemento que se construye dentro del espacio para hacer el retablo de la exposición. Lo íbamos a tener de los dos lados, donde está los panelistas y donde estaba la pieza. Al final, por presupuesto, solamente se hizo de un lado y quedó increíble porque era el respaldo de la gente que estaba viendo los panelistas, y pasabas a través de esos arcos cuando entrabas al lugar, ¿no? Creo que fue una exposición muy interesante. Ahí se estaba montando, no lleva ningún tornillo, simplemente se ensamblan. Es una solución técnica que desarrolló Tux allá en la Ciudad de México. Y lo bonito de este es que tú ves el canto del MDF y se luce con orgullo que es MDF, pero las caras de piedra mentalmente te hacen ver que es una pieza muy pesada, ¿no? Como un edificio romano prácticamente, pues, ¿no? O sea, un elemento que ya la semiótica del objeto parece que es un elemento pesado, y en realidad pues no es tan pesado, y es una pieza configurable. Esos son los elementos de unión. Y mira, ese es un detalle del barandal del lugar, que tiene un arco muy similar, toda la balaustrada del lugar, y a partir de ahí se toma la foto y coincidió con nuestros arcos que están allá atrás, y el del fondo es el del siguiente lado del otro barandal, ¿no? Y a pesar de que es un arco de medio punto, cuando lo ves de manera diagonal se hace mucho más esbelto, ¿no? Entonces es interesante que lo puedes circular. Y bueno, esta misma pieza después se llevó al Abierto Mexicano de Diseño en el MUNAL, y fue muy interesante cómo conviven arcos dentro de un lugar con un tipo de arquitectura, con otra pieza, y que además se le puede dar la altura que quieras, ¿no? Por el sistema que se desarrolló. Entonces y ahí convivía increíble en ese espacio, claro, con las luces, con las sombras. ¿Sí? Podría quedarse como exposición permanente. Otra cosa que tiene muy interesante es la posibilidad de tomar muchas fotografías
de los efectos que se logran con los ensambles de las piezas. Se llevó al TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y se montó simplemente como un préstamo de la pieza que hizo Tecnotabla, pero en la escuela la aprovecharon para clases de dibujo, ¿no? De Ahí está una modelado. chava. Hay una chica ahí, una modelo, pero con el fondo de los arcos, ¿no? Y la última invitación que nos hizo Tecnotabla, la más reciente, fue el año pasado, donde hablábamos de la pandemia y como concepto que nosotros generamos junto con Emiliano era reflexionar sobre las conexiones individuales dentro del mundo colectivo, ¿no? Entonces, cómo estábamos cada quien en su propia burbuja, pero a través de redes o a través de cosas estábamos conectados. Estas son referencias desde los campos de riego, las piezas de Orozco, estos campos, ¿no? Que se sospechan hechos por los extraterrestres, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, los bocetos arrancan con eso, con piezas individuales donde hay un círculo que representa tu individualidad y cómo convive con el colectivo, las líneas de conexión y cómo se van trasladando estas islas en diferentes momentos, ¿no? Se van uniendo. Y aquí Y también un poco como esto, ¿no? Que dicen que un chino echándose una sopa de murciélago se conectó con y al final todos los seres humanos tuvimos que ver con ese elemento de ese momento, ¿no? Entonces, estas líneas, estas conexiones que van y que todos estamos interconectados, esos serían como los círculos de la individualidad, pero también el círculo de tu distancia, que ahora ya se te acerca alguien y ya lo sientes mucho más próximo, ¿no? Cómo cambió nuestro espacio vital, mental. Así es, entonces, bueno, de aquí se estandarizan dimensiones, alturas, diámetros y tal, y también fue una pieza que se ejecutó en la Ciudad de México con la empresa de Tux. Originalmente el proyecto era todo el Patio de los Leones, sin embargo, al final ya por tiempo y presupuesto fue la mitad, y bueno, estas son Pero las se veía fotografías que nos mandaron ellos, que son piezas, son instalaciones, esculturas, no son mesas ni escritorios, pero bueno, al final de cuentas, nuevamente es por la invitación de la marca que quiere demostrar, y en este caso estos nuevos colores, y quiere que nosotros podamos hacer una pieza. Este es el color noche y el mármol Carrara negro, que la verdad es que la calidad de Tecnotabla en el tema de la apariencia de sus cosas es muy, muy buena, muy fidedigna, y se ven increíbles los muebles o todas las cosas que se puedan hacer con ellos, ¿no? Y ojo, pues, todas bueno, las piezas que vieron ahí, todas son precisamente para eso, para que la gente vaya, tome una fotografía y sean instagrameables, o sean puntos de compartir una experiencia o un elemento visual. Por eso es que esas piezas son tan llamativas y que no necesariamente, como decía Mauricio, no son mesas, no son bancos, no son nada, pero sí podías meterte. Había gente que se metía, una chava, Matching Melania, ¿verdad? sí. Que fue y se hizo un match con su vestido, con esa pieza. Entonces es muy interesante cómo va después pasando pues, a través de las redes sociales este tipo de exposiciones. Pues bueno, creo que podemos entrar ya a la siguiente parte. Estas son las redes sociales que tenemos. Está el web del estudio, las cuentas de Twitter que tenemos del estudio y las individuales, y lo mismo las cuentas de Instagram y el Facebook, que ese creo que lo tenemos bastante descuidado. Olvidado. Si quieren por ahí revisarlas, vamos regularmente subiendo contenido y cosas que vamos haciendo, lo publicamos en nuestras redes. Entonces, Jaso, voy a dejar de compartir, o quieres que dejemos la presentación y recibimos las preguntas. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Sí, perfecto. Si quieres dejamos la presentación para que ahí se queden pues, las redes y todo. Y pues ¿Ahí lo ven? primero que nada, pues si quieres ponlo en play. Sí, ponlo en... Ahí está. Ahí está. Entonces, primero que nada, mil gracias de verdad por todo su tiempo, pues todos esos aprendizajes que han tenido, historias tan divertidas que cuentan. Siempre es bien emocionante escuchar de dónde sale cada producto, cada concepto. Entonces, Muchas mil gracias por todo esto. Y pues nada, si quieren empezamos pues con la sesión de preguntas a los alumnos aquí que estén presentes, a los participantes. Okay. Pues siéntanse con la libertad de hacer las preguntas que quieran y pues listo, ¿vale? Creo que ahí a ustedes también les aparece. A ver, tenemos buen aforo, 104 personas, qué padre. Sí, qué buena onda. A ver. Dice, respecto al monomando, por lo general las marcas de agua caliente no se sabe dónde están y los límites porque la señal la ponen en la parte móvil. ¿El suyo es correcto? En este no le pusimos marca de nada porque en realidad es un elemento
que es mundial, el tema de que hacia el lado izquierdo es el caliente, hacia el lado derecho es el frío. Esa no tenía, la de Vermont la tiene muy chiquita, pero en realidad no tienen las marcas de agua de caliente y frío. A ver, Ok. ¿alguna otra pregunta? Me enviaron a mí me enviaron unas preguntas. ¿Cómo ha sido su trabajo como hermano? Pues yo creo que muy bien, o sea, al final de cuentas, el hecho de tener la confianza y el cariño por tu familia, pues eso te hace que puedas trabajar muy bien, independientemente de que como dos profesionales podamos tener ciertas diferencias al momento de diseñar o al momento de analizar algún proyecto, pero siempre como lo harías con cualquier socio, pues tienes que llegar a hacer una negociación, ¿no? Entonces, pero no, siempre nos ha funcionado muy bien. Súper bien. Ok, les voy a ir compartiendo las otras que me Sí, hicieron, es que ¿vale? yo con pantalla Es que completa yo no las veo. no No, es veo que no se ven nada. las Sí, no. preguntas. Ah, a ver, Vale, aquí se las No hay comparto, más ¿vale? preguntas. a ver. ¿Cómo fue su primer acercamiento a Urrea? El Antes de la primer, colección sí, habíamos hecho un concurso, ¿verdad? sí, nos invitaron a hacer un concurso en unas piezas, pero como 10, no, como 5 años antes. Participamos y creo que al final ahí ni se llevó a cabo el concurso, o bueno, al menos nosotros no Sí. ganamos, ¿no? Pero No, quedó pero ni los dueños impacto. sabían, ni la Sí, gente de Mercadotecnia sabía. Les presentamos, oye, estaba padrísimo, estaba inspirada en el agave, a partir de los cortes del agave, las piezas eran súper orgánicas, muy padres, la verdad. Y nunca supimos. Y después, esta persona de Mercadotecnia había trabajado antes en Sony, ¿no? A ver. sí, Y sí, de sí. ahí, pero realmente no me acuerdo bien cómo fue que nos llamaron la primera vez, obviamente por eso, pues, pero ya las siguientes fue pues, el trabajo que nos recomendó y que nos volvieron a llamar y cambió gente de Mercadotecnia, cambió gente del equipo y ya sabían, llamen a los hermanos Lara para esta colección, ¿no? Muy bien, muy bien. La siguiente es, ¿qué tan importante es aprender a prototipar? Pues yo creo que tan importante como tener la posibilidad de comunicar. O sea, al final, si entendemos que el diseño es comunicación, prototipar, dibujar, hacer planos, todo es parte de la comunicación. Ahora, en un inicio decíamos, no es tan importante hacer diseño a partir de prototipar, es decir, primero tienes que tener un diseño generado a partir de tu investigación, de tu análisis y de la toma de decisiones que has hecho, para después ya trasladarlo a una materialización, sea en un dibujo o en un modelo. Creo que ayuda mucho y en el caso de Urrea, por ejemplo, esta primera colección fue tomar espuma de poliuretano y tallarla como hacías tus maquetes en la escuela para entender las formas, sobre todo que era una cosa orgánica y que iba a ser súper complicado hacer un modelo 3D para mandar prototipar, para después imprimir, y esto era muy rápido y ahí entendíamos la forma, entendíamos la ergonomía, las dimensiones, etcétera. Entonces sí es importante prototipar, pero lo más importante es hacer el diseño en tu cabeza, porque de otra manera, pues mucha gente se va al prototipo y resuelve el diseño a partir de lo que se puede y no se puede en un prototipo, y eso no debe ser así, pues, ¿no? Bien. Arriba aparece otra. Es cómo desarrollan sus ideas para proyectos más grandes sin ser limitados por presupuesto o logística. Pues yo creo que igual que cualquier proyecto, en ese sentido, creo que los proyectos grandes y chiquitos tienen la misma dificultad de trabajo en el tema del análisis, ¿no? En el tema del diseño. Lo que pasa es que unos se llevan a una escala mayor o con mucho más presupuesto que otros, pero creo que en ese sentido el ejercicio del pensamiento del diseño es exactamente igual. Y claro que hay proyectos en donde los clientes nos dan la posibilidad de nosotros abarcar otras disciplinas, que son estos proyectos más integrales. No mostramos aquí, pero hicimos otro proyecto de un interior y adecuamiento de tiendas de venta de productos forestales, en los cuales hicimos cabinas de experiencia, metimos aroma, metimos sonido, hicimos todo el mobiliario. Entonces, eso depende del alcance y los recursos del cliente y de cómo el proyecto se puede ir llevando. Entonces, conforme vas avanzando el proyecto, puedes irle proponiendo al cliente. Si está de acuerdo y tiene los recursos, pues se va desarrollando, y cuando no,
pues es lo mismo. O sea, al final lo que siempre le decimos al cliente es que la parte del diseño es la más importante, independientemente de si se va a fabricar en latón, en oro, en plata, etcétera. Y digo plata porque ya hemos hecho algunas piezas también para TANE, ¿no? Entonces hemos trabajado cuestiones para empresas como TANE, que es plata perfecta, pulida, y hemos hecho proyectos como poner botellas en varillas, ¿no? En ese sentido tienes la posibilidad de moverte y creo que lo más valioso en cualquiera de los casos es el proyecto de diseño en sí mismo, ¿no? Y nosotros somos particularmente cuidadosos con los procesos. Entonces, tenemos registro de todo. O sea, hacemos un boceto, lo registramos, o sea, le tomamos foto, vamos al taller, tomamos videos, porque ese material es muy importante tenerlo como un registro del avance de un proyecto y que al final el cliente cuando lo ve dice, ah, no mames, hicieron todo. Güey, claro que se tiene que hacer todo esto, ¿no? No es que haces un boceto y llegas con la pieza terminada, ¿no? Entonces, ahí es en donde también tienes la posibilidad de demostrarle al cliente la cantidad de trabajo que haces o que se tiene que hacer, ¿no? Claro, todo lo que pagas incluye todo esto, ¿no? Y a veces todos los proyectos y todas las cosas que no elegiste son propiedad del estudio, no las pagaste, no las elegiste. Ahora Claro. dice una chica, Kevin, dice, ¿qué me aconsejas para superar el miedo a que algo salga mal en mi proyecto para llevar mi concepto al objeto? Pues yo creo que echando a perder se aprende. Sin embargo, si estás basado en esta metodología que decimos, en esta filosofía de trabajo, lo que sea que es, investigas, después analizas, después tienes tu resultado, pues lo vas llevando de la mano y vas siendo, pues ahora sí que resultado de, hicimos un proyecto para un tema en playa, y entonces el concepto general era el mar, y a partir de ciertos elementos son los que nos fueron llevando a las piezas, ¿no? Cómo se ven las olas, la arena que dejan, la forma que dejan las olas en la arena, o el coral cerebro, y a partir de eso hicimos una trama que después se hizo un patrón. Entonces, todo tiene una justificación y para ti, para venderle el proyecto al cliente es mucho más sencillo y el cliente después se vuelve parte de tu proyecto y es el que completa y platica, ¿no? Mira, es que esto está inspirado en esto y sí le viste ahí la forma de no sé qué, o sea, el mismo cliente se vuelve tu vendedor, ¿no? Y eso está bien padre porque entiende cómo se trabajó y luego se lo apropia y lo platica como propio. Ahora, también es importante que en el tema de perder el miedo, pues aventarse, ahí sí. Ahora, si tú tienes muy claro tu investigación, tu análisis y la toma de decisiones y las razones por las cuales decidiste ciertos aspectos y se los comunicas al cliente, el cliente no va a tener duda de que por alguna razón está hecho. En el caso del restaurante de Playa del Carmen, si llegamos nosotros con un piso color azul y le decimos el piso es azul, ¿por qué? Pues porque está chido. A lo mejor el cliente dice, no, no está chido, a mí no me gusta el azul y ya te tiró el proyecto. Si tú le dices, es azul porque tomamos los colores de esta fotografía y es por esto y es el mar y es el mar Caribe y por ta, entonces el cliente dice, claro, claro, era lógico que fuera azul. Y entonces, como dice Sebastián, él se apropia de esto y cuando llegan sus invitados, mira, en el piso hay unos pececitos, pero además los sacaron los azules de una foto y entonces él platica la historia y lo apropia y eso hace que se sienta mejor con su propio proyecto, pero perder el miedo, pues es eso, echando a perder se aprende, como dijo Sebastián, pero por otro lado, si tienes esta manera bien realizada de tu investigación y de lo que has hecho, no tienes por qué tener miedo. O sea, al final, en la academia, yo estuve 11 años dando clases y yo lo que les decía a los alumnos es que el proyecto no tiene que gustarme a mí, tiene que gustarte a ti, tiene que estar justificado. Y si está justificado, aunque no me guste a mí, te va muy bien en cuestiones de calificación, porque yo lo que califico es el procedimiento, el proceso, y si la solución es distinta a lo que yo hubiera hecho, pues ese es problema mío, no es problema del alumno, y el ejercicio está bien hecho, pues te va bien, ¿no? Entonces Ahora creo que que se por ahí ponen va. nerviosos en su presentación, pues la persona que más sabe de ese proyecto eres tú, Así porque es. tú lo hiciste, tú lo investigas, entonces pues tú eres el que deberías de saber mejor responder eso. Ahora es muy importante, y eso es como consejo, que dominen el tema, que dominen el lenguaje, que hablen como profesionales, que no digan es de qué y lo que viene siendo y una Más bolita sin en y cambio, cantita y no, hay que hablar bien porque eso es lo que comunica el profesionalismo de quien me está atendiendo. Yo siempre les digo, si voy al médico y me dice que me va a hacer un hoyito con una navajita para sacarme una bolita, le digo, pues no me voy a operar contigo, cabrón, ¿no? Sin embargo, si te dice que tienes un absceso de grasa y que va a extirpar, es yo qué sé,
lipo no sé qué cosa y lo va a sacar y con un escarpelo y bla, bla. Dices, bueno, al menos este güey sabe el lenguaje, ¿no? No por ser pedantes y hablar con un lenguaje que la gente no entienda, pero sí hablar con un lenguaje de gente profesional y no de una persona que se ve que no tiene ni idea y te habla de bolitos, de palitos y lo que viene siendo, ¿no? Entonces, O está chido, pues no. exactamente. Pues muchísimas gracias, no sé si todavía haya alguna, pero qué padre estuvo. Vi que siguen aquí conectados, una buena banda. Qué Sí, padre. Y creo que son todas las preguntas. Yo tengo la última, que es, se hacen mucho la pregunta ¿qué pasa y qué pasaría? ¿Por qué sí, la hacen? claro. Porque siempre si tú tienes la propia duda y dices, ¿qué pasaría si la mesa la hacemos mejor en tal? Entonces te hable un abanico de posibilidades de aprendizaje, de reflexión y de análisis distinta, ¿no? ¿Qué pasa si, y si fuera diferente, si tú te lo planteas de esa manera, abres más posibilidades de, voy a dejar de compartir. Si tú te haces esas preguntas, haces la posibilidad de nuevos análisis, ¿no? Y nuevas reflexiones. Y abres, ¿qué pasa si en lugar de meter piedra metemos cerámica? Ah, pues, ¿qué pasa? Pues hay que investigarlo, ¿no? ¿Qué pasa O si, no? también una filosofía o una metodología de trabajo que aprendimos con Matalí Crasset, un workshop que tomamos con ella, y era responder preguntas tan simples como el qué, cómo, cuándo y para qué. El dónde también, ¿no? O sea, todas esas preguntas dices, pues es lógico. A ver, ¿qué vas a diseñar? Pues un florero. ¿Para qué? No, pues para flores grandes, para flores chicas, ¿no? ¿Dónde? Pues va a estar en un centro de mesa, pues tiene que ser más estable que otro, va a estar en un, ¿no? ¿Con qué? Entonces ya te va dando los materiales, todo eso, si empiezas a responder como un checklist, pues vas llegando a ir cerrando todo el concepto de tu diseño a que tengas una solución mucho más apegada, ¿no? O sea, ¿qué, cómo, dónde, cuándo, para qué? ¿No? ¿Qué es una silla para niños, ¿no? ¿Para qué edades? ¿Dónde va a ser? ¿No? Pues va a ser una silla de playa, una silla móvil, o va a ser una silla de coche, ¿no? Seguridad. O sea, todo eso te va dando y dices, pues es lógico, yo ya lo sé, pero cuando lo pones por escrito, lo empiezas a responder, dices, ah, claro, por aquí podemos dar y te va dando como vertientes. Y ahí es cuando dices, ¿qué pasa si hacemos esto, no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Mau, No, hombre, a Sebas, ustedes, muchísimas por todo gracias. su tiempo. Como siempre, mil gracias. Espero que pues, les haya gustado también a ustedes. Siempre es padre contar esas experiencias y pues nuevamente, cualquier cosa que necesiten, saben que estamos al pendiente de todo y pues listo, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahí No, nos pues, comentan en las redes o lo que sea que quieran, pues ahí andamos también. claro que sí, muchas gracias y pues éxito en sus carreras, en lo que estén estudiando, en lo que estén haciendo, no pierdan Qué chido. la fe. Hay muchas carencias en este país y habemos muchos diseñadores y también entender que el diseño, ya decíamos, se hace en la cabeza y el diseño no es hacer un render. Hay muchos diseñadores y muchos alumnos y muchos, sí, estudiantes que creen que llenarse de likes con un render es hacer buen diseño y el buen diseño no es un buen render, ¿sí? Entonces, O una buena foto tampoco. así es. Claro, tienes que tener buenos renders, tienes que tener buenas fotos, tienes que tener buenos planos, eso sí, pero eso se da de por hecho, ¿no? Como este Pero, hombre, ¿no? El arquitecto que le preguntamos, el que hizo Cory Mansuto, que tiene los mejores colados de concreto de todo México, ¿no? Y trabaja con los mejores arquitectos. Dijimos, ¿cuál es el secreto? Buen colado, buena siembra, buena supervisión y buena mano de obra. claro, O sea, todo, pero si todo lo tratas de hacer suficientemente bien, vas a lograr un resultado increíble. claro. Pues Pues muy bueno, bien. pues muchísimas Muchísimas gracias por todo, gracias. Mau, No, Sebas. hombre, Gracias a todos los que estuvieron aquí sí, y gracias a pues todos. listo. Mil gracias a todos. Nos Nos vemos, vemos, que estén buenos bien. días, Nos que estén vemos. bien. Gracias, Cuídense hasta mucho. luego. Chao, chao, Gracias por chao. conectarse, bye. Chao.